Somos Comunidad Cristiana Formación y Gracia. Con sedes en Zipaquirá. Examina nuestros corazones, amén. La razón por la que usted puede sentir la presencia de Dios es porque la palabra de Dios dice también que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, cuando una alabanza es genuina. ¿Y cómo sabemos que Dios sabe que una alabanza es genuina? Porque la alabanza que es genuina es la que sale de lo más profundo de ¿qué? De nuestro corazón, amén. Yo creo que uno de los personajes, o el personaje que más a mí me impacta de la Biblia, es Pablo. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Pablo tenía una pasión por Cristo. Pablo era un hombre entregado, era un hombre dedicado, era un hombre, ¿cómo podemos describir a Pablo? Pues no hay otra palabra, un hombre con pasión, un hombre totalmente entregado a la presencia de Dios, amén. Y por eso, para mí, Pablo es uno de mis personajes favoritos, amén. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 12, capítulo 1, versículo 12 en adelante. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido ha redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, amén, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Qué hermosas palabras de un hombre encarcelado que dice, o que termina diciendo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Un hombre que estaba entregado totalmente a el proyecto o el mandato de Jesús. Dice: lo que yo he sufrido, lo que yo he pasado, hermanos, ha servido para que el evangelio sea predicado. Y yo he dicho, mis amados hermanos, ¿qué hemos nosotros hecho para que el evangelio sea predicado? ¿En qué nosotros hemos aportado para que este evangelio que Dios mismo nos dejó sea anunciado en qué? En todo el mundo. En todo el mundo. Que este evangelio sea llevado, amén. Cuando nosotros decimos que estamos anunciando el evangelio por las redes sociales, es porque hay muchas personas que aún no conocen el evangelio, amén. ¿Cuántos conocen? A ver, ¿cuántos conocen qué es esto sin mirarlo? ¿Cómo sabía, hermano? Bueno, entonces tapémosla. ¿Cuántos saben qué es esto? Una Coca-Cola. En 1923 llegó un presidente a la empresa, a la compañía de Coca-Cola. No fue el fundador, sino llegó un presidente llamado Robert. Y este hombre, fundador no, pero presidente, llegó con una visión. Y él dijo: en 100 años— va a estar en todos los lugares del mundo.
en todos los lugares donde usted extienda su mano, usted va a encontrar una Coca-Cola. Y eso es tremendo, mis amados hermanos, que usted va a donde sea y allá encuentra ¿qué? Una Coca-Cola. Y dice que una de las palabras más utilizadas en el mundo entero es Coca-Cola. ¿Cierto? O sea, usted va a Japón y dice Coca-Cola, ya sí, y van y le traen. Así usted no sepa nada más. Si usted va, por ejemplo, a China o va a dónde más, Alemania, va a Alemania y usted no sabe hablar nada de alemán y tiene sed, dice Coca-Cola, Coca-Cola, le traen una Coca-Cola. Y este hombre se propuso que Coca-Cola debería estar ¿en qué? En todos los lugares. Yo no tomo Coca-Cola, así que al final se la voy a regalar al que le guste. Pero quiero decirles algo. Quiero decirle algo. Jesucristo dijo: y será anunciado este evangelio del reino por todo ¿qué? Y eso fue hace más de 2000 años y todavía no. O sea que se logró expandir la Coca-Cola por todo el mundo, pero el evangelio no. Irónico. O sea, no hemos hecho la gran comisión. Y ahora yo me pongo a pensar en qué parte, cómo juego yo en el papel de expandir el evangelio. ¿Cuántos de los que están aquí han hablado del evangelio alguna vez? Sinceramente. ¿Sí? ¿Cuántos han hablado de la iglesia donde se predica el evangelio? Amén. Varios no. Son espías secretos del Señor. ¿Cierto? Como dijo un hermano, ¿se acuerda que siempre cuento lo mismo? Llevo 3 años en la empresa y nadie sabe que yo soy cristiano, pastor. Dios me ha guardado. Y es verdad. ¿Qué papel juega usted como precursor del evangelio? Y hoy vamos a hablar de un tema muy especial llamado discipulado. Un examen a corazón abierto. Un examen de corazón. Amén. Y me preguntaba, dice la palabra de Dios: id por todo el mundo y qué, y predicad el evangelio y haced qué, discípulos. ¿El Señor quiere que nosotros solo prediquemos el evangelio? No, el Señor quiere que nosotros hagamos discípulos. Diga conmigo: el Señor quiere que yo haga discípulos. El Señor quiere que nosotros hagamos discípulos por todo el mundo. ¿Y dónde se comienza a hacer los discípulos? ¿Qué creen ustedes? ¿En dónde empieza el discipulado? En la casa. Amén. El discipulado empieza en la casa. Hoy mi hijo pasó a dirigir. Los primeros que llegaron tuvieron la oportunidad de ver a Matías dirigiendo. Y yo lo miraba desde allá. Y excepto porque ya le quedan mis camisas y eso, es un poquito parecido a mí. Un poquito nada más. ¿Cierto? Y yo lo miraba a él. Y a veces Matías, nosotros no somos de los que preparamos a Matías qué palabras tienen que decir y diga esto, diga lo otro, sino que dejamos a ver que él nos sorprende, ¿cierto? Y a veces él nos sorprende con algo que: este salmo fue escrito en tal tiempo. Yo, uy, Matías, ¿cierto? David estaba aquí así cuando escribió este salmo. Uy. Y yo digo, qué bendición tan grande, ¿cierto? Porque algo que me agrada y pasa con muchas personas y pasa con muchos pastores que lograron ser pastores famosos, pero sus hijos no lo siguen. Y el primer discipulado comienza ¿dónde? En casa. El primer discipulado comienza con sus hijos, y los que no tienen sus hijos, entonces con sus padres. Y los que no tienen sus padres, entonces con su amigo, con su vecino. Ahí comienza un ¿qué? Discipulado. Y les voy a decir algo. Muchos creen que la palabra discipulado solo la encontramos en el Nuevo Testamento, pero yo quiero que vaya conmigo un momento al libro de Deuteronomios, por favor.
Deuteronomios, en el capítulo 6. Y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Deuteronomios, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Y dice la palabra de Dios así, con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñasen, para que los pongáis ¿qué? Por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Entonces, lo que está hablando Moisés fue de los mandamientos que Dios les dejó. ¿Cuántos se saben los mandamientos? Los que estuvimos en la religión tradicional, cuando nosotros estábamos estudiando para la catequesis y todo eso, nos hacían aprendernos los mandamientos de memoria, ¿sí? Y dice, amarás al Señor tu Dios. No, amar a Dios. Nos enseñaban ¿qué? Primero, amar a Dios. Segundo, no jurar su santo nombre en vano. Tercero, santificarla. Cuando yo llegaba a ese de santificar las fiestas, yo decía, oiga, ¿cómo es eso? Allá en mi pueblo decía, llevaban al paisano este que toca música, la cucharita se me perdió, Jorge Velosa. Allá llevaban, y yo cuando llegaba a ese mandamiento, santificar las fiestas, entonces yo me arreglaba bien y me iba para la fiesta, porque tocaba que santificarla, porque no me la explicaban, ¿cierto? Y entonces Dios le manda al pueblo de Israel y le dice, estos son los mandamientos que yo te prescribo hoy para que tú los pongas, ¿por qué? Por obra. Pero hay un mandamiento que casi nadie lo ve en la Biblia, y es el que se encuentra en este capítulo. Dice, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos estos estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean, o sea, si usted quiere que tener larga vida, predique la palabra de Dios. Amén. ¿Y a quién le tiene que predicar? Oiga, los papás, a los hijos. Diga conmigo, a mis hijos. Y los que tienen abuelos, digan los abuelos, a mis nietos. También yo les debo predicar la palabra de Dios. Yo debo insistirle y decirle a mi nuera, oiga, déjeme llevar al niño para la iglesia. Ay, no, suegra, usted lo lleva por ahí. No, déjemelo llevar, porque yo le quiero enseñar los mandamientos de Dios. Porque eso dice en la Biblia, que si tú no le enseñas a tu hijo los mandamientos de Dios, él va a crecer despegado de Dios. Y mira lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Versículo 3. Esto era, mire, todo judío recita esto de memoria. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye ¿qué? Leche y miel, y los multipliques, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. ¿Quieren que sus hijos sean bendecidos? ¿Quieren que sus hijos sean bendecidos? Algunos dicen, no, chino rebelde, ojalá que Dios lo trate. ¿Quieren que sus hijos sean bendecidos? Amén. Predíqueles la palabra, disipúlelos, predíqueles con el ejemplo, enséñeles los mandamientos. Mire, dice la palabra de Dios, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis. ¿Sí ve que hay una bendición cuando usted les enseña a sus hijos los mandamientos de Dios? Mira, algunos dicen, mi hijo, yo cumplo con llevarlo a la escuela y que usted aprenda, yo le voy a dejar el estudio, pero nunca le dejó las enseñanzas de Dios sembradas en su corazón. Nunca usted se sentó y le dijo, hijo, quiero que vayas conmigo a la iglesia y quiero que los dos adoremos a Dios. El domingo yo no me pierdo el culto. ¿Por qué? Porque le estoy enseñando a mi hijo
Oiga, que él debe seguir los mandamientos de Dios. Y dice la palabra de Dios: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios. Mira, ya aparece el primer mandamiento, mírelo. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, digan conmigo, todos repitan conmigo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este es un mandamiento que pocos cumplen. ¿Cuántos tienen versículos en su casa? No, eso ya no está de moda. Pero de vez en cuando es bueno pegar un versículo que sus hijos se lo aprendan. Y mire lo que hacían los israelitas cuando iban por el camino. Iba el hijo al lado y no le iban hablando de fútbol, no le iban hablando de películas, no le iban hablando de carros, no le iban hablando de otra cosa, no le iban hablando de juegos de Xbox. No, le iban hablando de la palabra de Dios. Iban caminando por el camino y le decían: mira, hijo, el Jehová Dios es nuestro Dios y Él nos ayudó. Y le contaban las historias a sus hijos de lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Eso nosotros no lo tenemos, hermanos. A nosotros nos hace falta sentarnos con nuestros hijos y discipularlos y enseñarles. Amén. Enseñarles. Hoy, mis amados hermanos, antes de que los niños adoraran a Dios aquí con instrumento, nos encerramos en el cuarto y dijimos: vamos a adorar a Dios sin instrumentos, adore al Señor. Y entonces resulta y pasa que Matías me dijo: bueno, Matías, a usted le toca cantar esa alabanza. Y dijo: no, papá, esa yo no me la sé. Yo le dije: ¿cómo que no se la sabe? Dijo: no, que yo solo toco la batería. Y pasa con los grupos de alabanza que el baterista no se sabe las canciones porque solo toca la batería. El pianista no se sabe las canciones porque a mí aquí me contrataron fue para tocar el piano. El guitarrista no se sabe las canciones porque a mí me contrataron para tocar guitarra. Y entonces, ¿dónde van a adorar a Dios? Y entonces es una regla fundamental que todos los miembros del grupo de alabanza se canten las canciones que van a cantar a la iglesia, porque necesitan primero ser ministrados. ¿Quiénes? Ellos. Amén. Y mire, una responsabilidad tan tremenda. Dice que por el camino les predicarás, les enseñarás a tus hijos, los guiarás. Mire, usted puede hacer que su hijo sea doctor, sea ingeniero, sea abogado, sea lo que sea, pero si su hijo está separado de la presencia de Dios, usted perdió su tiempo. No hizo nada, porque una responsabilidad que Dios le da a los padres es instruir al niño en su camino, y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora bien, ¿cómo podemos hacerlo? Aquí nos da las pautas de cómo discipular, de cómo empezar nosotros a discipular. Y lo primero que nos dice: esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra en la que pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos los estatutos y mandamientos que yo te mando hoy, tú y tu hijo y los hijos de tus hijos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Dónde deben estar los estatutos? Diga conmigo: en nuestro corazón. Y la primera forma de discipular se llama modelar. Diga conmigo: modelar. Amén. O sea, modelar significa ser un
modelo. ¿Saben un qué? Modelo. Dice, por ejemplo, aquí pase a la pasarela fulano de tal para que sea modelo. Entonces, ¿pero modelo de qué? ¿Cierto? Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿usted modelo de sus hijos? Y la pregunta que usted se debería hacer, pastor, ¿y modelo en qué? Entonces, por ejemplo, ¿en qué nosotros podemos ser modelo para nuestros hijos, para nuestra casa? ¿Qué dice? Hermano Rubén, ¿qué dice usted? ¿Modelo en qué? En estudiar la Biblia. Entonces, cada vez que los hijos llegan a la casa de mi hermano Rubén, lo ven allá clavado de rodillas estudiando la Biblia. Y dicen, mi papá, uy, me queda asombrado mi papá. ¿En qué tenemos que ser nosotros modelo para nuestros hijos? En la oración. ¿En qué tenemos que ser modelo para nuestros hijos, hermano John Jairo? En todo lo que hacemos. Modelo, por ejemplo, en honestidad. ¿Cuántos son aquí modelos en honestidad? ¿Sí? Modelos, por ejemplo, en decir la verdad. ¿Cierto? Que usted le dice, vaya mi hijo a la iglesia, y si el pastor le pregunta por qué yo no fue, dígale que es que estoy enfermo. Y ahí de esa manera le está enseñando a ser muy honesto a su hijo. ¿Cierto que sí? No, mi amado hermano. ¿Modelo en qué? En humildad. ¿Cuántos papás aquí o madres son modelos de humildad? Que usted le diga, oiga, mi mamá sí es muy humilde, pero humilde no significa ser pobre y de tal vez hasta, perdóneme la expresión, desordenado. No, la humildad radica que uno muchas veces aprende a callar cuando debe callar. ¿Sí o no? ¿Cuántos son modelos de humildad aquí? ¿Cuántos saben callar cuando deben callar? ¿Sí? Cuando, por ejemplo, ¿cuántos hombres son modelos de humildad que cuando su esposa les va a decir algo? Bueno, sí, señora. ¿Cierto? ¿O cuántas mujeres aquí son modelos de humildad que cuando su esposo le dice algo dicen, sí, señor? ¿Qué dicen ustedes? Amén, gloria a Dios por los que dicen amén. Gloria, por ese modelo de humildad y por ese modelo de sencillez. Y el primer punto es que ser modelo. El segundo punto es, para ser un discipulado yo tengo que tener una relación. Diga conmigo, relación. Relación. O sea, yo tengo que tener una, ¿qué se dice? ¿Cómo podríamos decirlo? Una comunión. ¿Sí? ¿Yo puedo hacer un discípulo con alguien que no conozco? No. Mis hijos me deben conocer a mí y yo los debo conocer a ellos. Debo conocer qué les pasa. Yo debo ser un ejemplo, pero también debo tener una relación genuina con aquellos que me rodean. Amén. Nadie puede ganarse un discípulo si no tiene una relación genuina con él. Pero lo tercero es tener una intención. ¿Tener una qué? De ser intencional. Diga conmigo, ser intencional. Yo busqué la palabra intencionalidad en el diccionario y decía vivir con propósito para impactar positivamente en otras vidas. ¿Qué significa intencionalidad? Vivir con un propósito para impactar positivamente en otras vidas. Y hay una cosa que yo les digo a ustedes: hay personas en la vida que viven sin tener un propósito. Hay personas en la vida que se levantan, tienen su vida totalmente deshecha, totalmente desordenada, pero no tienen un propósito de vida. Su vida es seguir viviendo como viven, porque así como viven, viven bien. ¿Cierto que sí? Entonces, por ejemplo, usted se levanta y vive en un barrio donde todos se levantan con chanclas y usted vive porque esa es la vida que a usted le tocó vivir. No tiene un propósito de qué, de vida. Aquí está mi madre. Y mi madre sabe lo que a nosotros nos tocó vivir, ¿verdad, señora Cante?
Yo creo que mi madre sabe lo que nos tocó vivir porque ella nos crió y lo que le tocó vivir a ella. Y yo les puedo decir, amados hermanos, que al igual que muchos de los que están aquí, nosotros nacimos carentes de muchas cosas, carentes de mucho. No nacimos en esa casa donde lo teníamos absolutamente todo. Por mucho tiempo pagamos arriendo hasta que mi mamá y mi papá, digamos que los dos trabajaron para nosotros poder tener nuestra primera casita. Y nuestra primera casita pues no era que así que fuera al principio era una pieza para todos. ¿Cuánto les tocó vivir en una pieza para todos? ¿Cierto que sí? Y no, lo primero en realidad fue una cama para todos. ¿Cierto que sí? Y yo recuerdo que los primeros juguetes que nosotros teníamos allá en la loma, ¿me acuerda, mamá? Era una pepa de guiche, usted me dice, ¿no? ¿Era de guiche o qué? ¿De qué es? Esas pepas verdes con las que hacíamos vacas. ¿Aguadera sería? Y entonces nosotros teníamos un poco de vacas en la casa, pero eran pepas de esas de aguadera, y le metíamos 4 palas y eso era un montón de vacas que teníamos, y jugábamos ahí con las vacas y éramos felices con algo tan sencillo como eso, ¿verdad? Y nos íbamos y jugábamos allá entre el musgo, y allá el piso era en tierra, las paredes eran en barro y una sola cama para todos. Y esperando por una ventana que mi papá llegara del pueblo por si de pronto nos traía algo, pero la mayoría de veces llegaba y uno ya lo miraba, pero no lo podía mirar bien porque hacía para acá, hacía para allá, hacía para acá, y hacía, porque el camino era torcido. Y esa fue nuestra niñez, fue esa. Luego mi mamá pudo trabajar un poco y conseguir un poco y venirse de la loma donde nadie vivía, por allá en una loma. Imagínense una loma donde la única casa que es la suya y la casa más cercana está a media hora de camino. O sea, tremendo. Y luego mi mamá le tocó sacrificarse con nosotros, con sus manos cansadas, operadas sus manos, y bajarse para el pueblo y comprar, para empezar a vender una canasta de cerveza, ¿cierto? Y una canasta de gaseosa. Y nos alquilaron una tienda que era de grande como esta, llena de estantes, y entonces la llenábamos con una canasta de gaseosa y una canasta de cerveza, o sea, una gaseosa en cada estante. ¿Sí? Y las sillas, pues lo que sobraba de la canasta, ahí era donde se sentaba la Oiga, tremendo, ¿cierto? Ese es. Y doña Candelaria y doña Janet también muela papa para hacer pasteles de papa. A las 3 de la mañana muelan papa y nos levantaban a nosotros a pelar habas y a pelar gallinas para vender. Y pele, eso, pelar gallina es chévere cuando es una, pero cuando son 10 y cuando están duras, ¿cierto que sí? Que se entiesa eso y ya que uno no las pele bien, ¿no, doña Cande? ¿Recordamos todo eso? Ya que uno no las pele bien, ¿cierto? Y trabaje desde temprano y briegue y briegue a salir adelante, y briegue para salir adelante, hermanos. Y una lucha dura. Pero nosotros decidimos no quedarnos en esa lucha. Nosotros decidimos no quedarnos en ese mundo en el que habíamos nacido, no quedarnos en un mundo que lo único que nos ofrecía era guerra, era conflicto. Decidimos salir adelante, y eso se llama intencionalidad. Diga conmigo, intencionalidad. Intencionalidad es vivir una vida con propósito. Yo decidí que mi vida debía tener un propósito. Dios colocó un propósito en tu vida. Dios colocó un propósito en la vida de tus hijos, pero tú tienes que realizar el propósito para el cual Dios te formó. Amén. ¿Cuántos dicen amén?
Usted no se puede quedar en la situación en la que está. No puede vivir una vida que solamente le trae sufrimiento y acomodarse a esa vida y decir, no, esa es la vida que a mí me tocó vivir, entonces yo la voy a vivir y mis hijos también. Por eso es el discipulado. El discipulado Dios lo puso para sacar a las personas de la situación en la que se encuentran y mostrarles otra perspectiva de vida. Amén. Y pues más adelante el Señor me llamó a ser pastor. ¿Para qué? Para ayudar a otros a salir de la situación en la que se encontraban. Amén. Porque, a ver, si yo hubiese decidido, ¿qué hubiese sido, hermana Candelaria, si nosotros hubiésemos decidido seguir en la vida que estábamos? Ganando un salario, dice ella. Ahí estaríamos con un restaurante y con una tienda de borrachos y uno diciéndole al borracho, sálgase señor que vamos a cerrar, ¿cierto, doña Carmen? Vaya, sáquese señor. Y uno, sálgase señor que mi mamá me regaña. Si no se sale, ¿sí o no? Y esa es la vida que uno muchas veces escoge. Les voy a decir una cosa, el Señor, dice el Señor, delante de ti tienes la vida o la muerte, escoge la vida. El camino del evangelio es un cambio de vida totalmente diferente, pero muchos no quieren. Es que yo no voy por allá a esa iglesia porque es que eso allá es aburrido, eso me cambia en mi vida. ¿Y qué es que acaso su vida es lo más hermoso que existe? Es lo más hermoso. No, hermanos. Lo más hermoso es nuestra vida en Cristo. Eso sí es hermoso, hermano. Cuando usted conoce el camino del Señor, eso sí es hermoso. Eso sí es glorioso, conocer al Señor y su obra. Amén. Entonces, mis amados hermanos, si ustedes por X o Y motivo no le han enseñado a sus hijos a afrontar la vida, usted puede decir a ciencia cierta: si yo no estoy, si a mí me llega a pasar algo, mis hijos van a seguir el camino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos dicen? Me hace falta enseñarles. Me hace falta enseñarles. Y la vida del camino de Dios es una vida de corrección, hermanos. ¿Una vida de qué? De corrección. O sea, el Señor nos manda que nosotros corrijamos a nuestros hijos en todo momento para que ellos sigan el camino del Señor. Vaya conmigo a Romanos 8, versículo 28, un versículo que usted conoce ya, que lo hemos leído una y otra vez. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, alguna vez su hijo o algún familiar suyo que usted le está discipulando se va a enfrentar con alguna prueba, pero él tiene que conocer este versículo, que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas que les ayudan para bien. O sea, a los que aman a Dios, las cosas malas que pasan se convierten ¿en qué? En cosas buenas. Amén. Los que tienen su fe puesta en Dios no le miran ¿qué? No se hacen las víctimas. Lo tenaz es que hay personas que se hacen las víctimas. Les pasa algo y dicen: ay, es que a mí me pasan tantas cosas malas. Dios sí me puso a mí en esta tierra a sufrir. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces recuerden que iban dos caminando y el pensamiento de uno es diferente al del otro. Iban dos caminando y entonces en eso de las palomas, porque hay muchas palomas, llegó una paloma y, ¿cierto? Y al otro también por aquí en esto. Y entonces el uno dijo: uy, yo sí quisiera tener una pistola y matar todas esas palomas. Uy, es que esas palomas a mí me tienen, yo le tengo una rabia a esas palomas, ¿cierto? Y el otro dijo, llegó y miró para arriba y dijo: ay, menos mal que las vacas no vuelan. ¿Sí o no? Y son dos pensamientos diferentes.
El uno siempre es amargado, el otro la toma por el lado amable. Dijo, bueno, yo sé que a otro le ha pasado cosas peores. Y el cristiano dice, ¿qué pasa? Dice el Señor que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Yo no sé que más adelante me pasó esto, pero yo sé que va a venir una bendición detrás de esto, ¿cierto? El que no ama a Dios dice, uy, es que a mí me pasa todo, es que a mí Dios me fue a sufrir, es que Dios, no, hermano, el Señor no puso a sufrir a nadie. Muchas veces los sufrimientos que usted tiene, los sufrimientos que afronta, muchos de ustedes se los han buscado, ¿sí o no? Se los han buscado. Se han buscado esos sufrimientos y después de que están sufriendo le echan la culpa ¿a quién? A Dios. Pero mire, la palabra de Dios nos llama a que discipulemos. ¿Y para qué discipular? Para precisamente cambiar el pensamiento tan negativo que tienen las personas. Cuando una persona comienza ¿a qué? A ser discipulado y a buscar las cosas de Dios, cuando nuestros hijos empiezan a ser discipulados por nosotros mismos y comienzan a buscar las cosas de Dios, dejan de ser tan ¿qué? Tan víctimas. Tan víctimas. Y empiezan a creer en el Señor y le dicen, gloria a Dios porque el Señor me permitió. Amén. Gloria a Dios. Amén. Mire, por ejemplo, hoy no está la hermana Rosita, ¿cierto que no? No está. La hermana Rosita cuando tuvo a Danielito tuvo una vida, o sea, tuvo un momento difícil, ¿verdad? Porque Danielito nació prematuro, ¿cierto? Era un niño casi canguro, ¿no? El canguro. Entonces Danielito, el chiquito que vende la hermana Rosita, era canguro y a la hermana Rosita le tocaba irse todos los días para allá, para la clínica, porque tenía que alzarlo, ponerlo en el pecho, darle de comer y todos los días. Y algunos, ay, no, a mí sí me tocó, este chino me va a hacer sufrir toda la vida, no, a mí sí me tocó nada. Y yo me encontraba con la hermana Rosita, le daba ánimo y la hermana Rosita me decía, gloria a Dios que allá hay una señora que yo le estoy predicando la palabra. O sea, ella lo miraba como que como positivo. Mire, sabemos que los que aman a Dios, las cosas tenaces que le pasan, dicen, gloria a Dios, algo bueno va a venir después de esto. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero los que no aman a Dios, escuchen, los que no aman a Dios, hermanos, siempre viven con un corazón amargado. Dice la palabra de Dios que Dios examina ¿qué? Los corazones. Dios mira qué es lo que hay en tu corazón. Dios hace un examen a corazón abierto y le dice a usted, hermano, esto es lo que hay que cambiar. Cuando usted es discipulado es cuando el Señor aprovecha ese proceso para usted formarlo. Por eso es la importancia de ¿qué? De discipular. Yo los invito a los que no han podido venir a las capacitaciones los jueves, vengan a las capacitaciones, porque el jueves es un día de capacitación para el discipulado. ¿Quiere usted cambiar? ¿Quiere usted crecer? Venga el jueves, capacítese. Hoy usted escucha una prédica, pero el jueves usted va a ser discipulado. El Señor va a examinar su corazón y le va a decir poco a poco a través de las enseñanzas qué debe usted cambiar. Esfuércese por venir el jueves, hermanos, porque la iglesia les ofrece a ustedes esa posibilidad de ser ¿qué? Discipulado. ¿Para qué? Para que el Señor examine su corazón, examine su familia. Mire, en un discipulado se dieron cuenta cómo vivían y cambiaron. ¿Por qué? Porque en ese discipulado el Señor les enseñó a través de la palabra lo que debían quitar. Esfuércense, hermanos. Yo les invito a ustedes a que se esfuercen por estudiar la palabra de Dios. Invito a los padres a que nos esforcemos por en nuestra casa hacer un devocional con nuestra familia y enseñarle a nuestros hijos las cosas sagradas de Dios. Amén. Por ejemplo, su hijo le pregunta a usted, mami, ¿y qué es el infierno? Porque hay niños pequeños que no conocen qué es el infierno, ¿sí? Dice, el infierno es un sitio feo donde Dios lleva a esos chinos como usted por canzones.
Y esa es la enseñanza que varios padres le dicen a los hijos. ¿Sí o no? Y entonces el chinito, pero asustado, pero es nunca. Mi amor, hoy vamos a hablar acerca del infierno, hijo. El infierno es real. Y entonces usted que estudia la Biblia le enseña por la palabra de Dios ¿qué es qué? El infierno. Y otro día el niño le pregunta: mamá, ¿y qué es el cielo, mamá? ¿Cierto? ¿Cierto? Mamá, ¿qué es el cielo? Y usted por la palabra le dice: hijo, mira, el cielo es esto, 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 esto. Y mamá, ¿y qué es? A ver, ¿qué otra pregunta le puede hacer un hijo pequeño a una mamá así de las cosas de Dios? A ver, ¿quién creó a Dios? ¿Sí? Y entonces usted le empieza a explicar acerca de los atributos de Dios y por qué Dios es Dios. Dice: ¿qué es el diablo? ¿Cierto que sí? Y usted le empieza a explicar en la Biblia. Y cuando usted le empieza a explicar no sus enseñanzas, sino las enseñanzas que dice la Biblia, entonces usted lo está ¿qué? Discipulando. Pastor, pero si es que yo ni siquiera sé qué es eso, ¿cómo lo voy a discipular? Pues venga los jueves. Permítanos que nosotros los discipulemos a ustedes para que ustedes puedan ¿qué? Discipular a sus hijos. Crezca usted en la iglesia. Hermanos, les quiero decir una cosa: ser cristiano no es solo asistir a la iglesia los domingos. Ser cristiano es mucho más. Yo necesito conocer la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen eso? A ver, ¿cuántos de verdad dicen eso? Diga conmigo: yo, pero en serio, de verdad, dígaselo para usted, dígaselo. Los que quieran decirle, diga: yo necesito conocer más de la palabra de Dios. Yo necesito crecer más en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios va a permitir que yo guarde mi corazón y va a permitir que mis hijos sean guardados también. Y guardar el corazón de ¿quiénes? De mis hijos. Mire, se ha detectado que las parejas, no las personas, sino las parejas que más están en contacto con la palabra de Dios son parejas mucho más saludables. Pero las parejas que están alejadas de la palabra de Dios viven en continuo conflicto. Amén. Así que nosotros tenemos que buscar el discipulado. ¿Por qué? Porque el discipulado es un examen a corazón abierto. A través del discipulado el Señor nos examina. Amén. ¿Cierto que sí? Póngase sobre sus pies un momento, por favor. Listo. Hoy para cerrar la oración voy a hacer algo especial. Voy a hacer algo especial. Quiero que por favor algunas personas salgan de su silla y vayan hacia donde otras personas, como eso del plan hermano. Como eso del plan hermano. El discipulado, no digan ustedes: no, es que yo ya no necesito ser discipulado porque yo ya llevo 20 años en la iglesia. No, eso todos necesitamos. El discipulado es un discipulado constante. Y hoy vamos a hacer el plan hermano. Y usted hoy va a salir de su silla, o sea, vamos a revolver la iglesia.